por determinadas causas que hemos señalado anteriormente, sobre todo en los países desarrollados, la democracia representativa liberal burguesa degenera y padece descrédito y se transforma en posdemocracia, que es la fachada de la hegemonía implacable de los poderes financieros, mediáticos, religiosos y criminales. Una nueva hegemonía autoritaria que pone en riesgo los ideales de la democracia. En la transición hacia una sociedad postdemocrática disminuye la calidad de la democracia. En 1989 se dieron toda una serie de acontecimientos en la cual se creó que había triunfado la democracia liberal burguesa, es decir, la democracia representativa, la democracia semidirecta. Estos acontecimientos fueron la caída del muro de Berlín, la disolución del socialismo real. Comenzó a tomar fuerza la idea del progreso de la historia vinculado al sistema democrático liberal burgués. La inteligencia del tiempo proponía un ciclo ascendente de la democracia representativa que no volvería a interrumpirse, a diferencia de lo que sucedió en los años 20 del siglo pasado, en los años 30 del siglo pasado, como el ascenso del fascismo, del nacionalsocialismo y del falangismo, así como en los años 60 y 70 con la difusión de nuevas formas de autoritarismo militar en América Latina. En un periodo de euforia, la democracia se consolida, la democracia liberal burguesa. Recordemos, como dato, que en 1945 solamente había 12 democracias electorales. En 1962, 44 democracias formales. En 1983, 73. En el 2018, 117 democracias electorales. Y comenzaban las tesis de Fujimori, las tesis de grandes pensadores, la disolución de los partidos de izquierdas europeos. Entonces había una gran euforia desde los sustentadores de la teoría liberal. En fin, creían que habían considerado lo que ellos denominan la democracia de la libertad, fundamentalmente bastión fundamental de idea primordial con las cuales los Estados Unidos invaden a los diferentes países del mundo. Es decir, ese periodo de euforia se consolida en la búsqueda, sobre todo, si no comienza a decaer el prestigio, el ideal democrático, no se vio comprometido entre los intelectuales, que no han sido así en el imaginario colectivo. En efecto, la democracia política empezó a debilitarse. La creencia de la fuerza expansiva del proceso de democratización liberal burgués ha ido retrocediendo, produciendo cierta apatía e indiferencia en el electorado. Empieza entonces la etapa de crisis de la democracia liberal. Comienza a disminuir el valor de la noción y de la práctica de la democracia política. Hay erosión de las herramientas institucionales propias del constitucionalismo moderno. Declive de los principios de representación y de separación de poderes. En resumidas cuentas, el fenómeno de la posdemocracia se origina en los primeros años 80 del siglo pasado, como respuesta a la crisis del modelo financiero angloamericano. Se diseñó y se aplicó por una pequeña élite política y económica, un tipo de sistema político de naturaleza posdemocrática, reestructurando una nueva relación entre la dimensión política de la sociedad y la dimensión de la economía política, siempre más favorable a los intereses del poder financiero transnacional. A partir del neoliberalismo económico, la élite política anglosajona, estoy haciendo referencia a Reagan y a Thatcher, empieza a favorecer con sus políticas a las empresas y a los grupos económicos mediante las privatizaciones
de todos los servicios públicos. Recordémonos de la Cuarta República. La gestión de la crisis capitalista se hace mediante políticas que favorecen minorías, con la ejecución de paquetes de medidas de autoridad, diseñados por autoridades económicas transnacionales. Me refiero al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al Banco Central Europeo, en estrecha colaboración con los financistas, con los banqueros y con los propietarios de las corporaciones multinacionales. Todo empezó en el periodo de la Thatcher y de Reagan. La posdemocracia está determinada por una nueva forma de organización del capital neoliberalista. En la mayoría de los estados centrales se elaboraron unas políticas públicas y una cultura política neoliberal impulsada por las finanzas y las corporaciones transnacionales. Entonces es la nueva forma de organización del capital la que produce una posdemocracia como nueva forma de organización política en sintonía del liberalismo económico. La crisis económica empujó hacia políticas públicas neoliberales. El sistema político se hace dependiente del poder de los bancos. El poder privado, las corporaciones adquirieron muchísimo poder y el sistema político democrático se debilitó. La crisis del capital y su respuesta neoliberal nos hizo girar hacia la posdemocracia, que significa, como le hemos dicho, menos democracia, o mejor dicho, no democracia. Además, la crisis del poder político democrático produjo un viraje hacia la derecha política. Nosotros, los venezolanos, por el contrario, estamos girando hacia el socialismo, hacia la izquierda, que es una de nuestras características. Es decir, resumiendo rápidamente, voy a caracterizar lo que es la posdemocracia de manera muy puntual. Primero, una democracia con apariencia de democracia. Se mantienen las formas democráticas, es decir, se mantienen las elecciones, se mantienen los parlamentos, pero la sustancia democrática se debilita. Segunda característica, influencia de las élites económicas. Los grupos económicos tienen un impacto desproporcionado sobre las políticas y las decisiones gubernamentales de distintas orientaciones ideológicas. Tercero, la desigualdad y exclusión de los ciudadanos. La participación ciudadana se reduce a los intereses de la mayoría asalariada y popular. Estos intereses son ignorados. Entonces, los factores que contribuyen a la posdemocracia como característica de los sistemas políticos son que se da dentro de esta tercera etapa de desarrollo del capital, que es la globalización, guiada y orientada por el diseño neoliberal. La desregulación, la reducción de las regulaciones económicas, favorece a las grandes empresas y a los intereses económicos, y fundamentalmente la creciente desigualdad social. La concentración de la riqueza y el poder está generando resentimiento y descontento social. La consecuencia de este fenómeno es que este fenómeno, y lo podemos medir, crea incertidumbre entre los ciudadanos, estimula el sentimiento de enajenación hacia los sistemas políticos, mina la seguridad y la autoestima, estimulando la política de inmigración. Crece la indiferencia, la frustración en el sistema político democrático. Frente a la posmodernidad como tendencia política global, ¿qué hacemos nosotros desde Venezuela? Frente a este desafío, ¿qué estamos haciendo desde nuestro país? ¿Hacia dónde nos debemos encaminar? El año 1999 nos dimos cuenta que el sistema democrático representativo era incapaz de dar respuesta a las nuevas exigencias políticas y populares de nuestro país. Nuestra Constitución de 1999 propuso un modelo político alternativo a los sistemas postdemocráticos. Nuestra Constitución deroga la Constitución de 1961, que prescribirá para nuestra Venezuela
una democracia representativa, formal, presidencialista, burocrática y autoritaria, fruto de un compromiso de conciliación entre las élites como resultado del Pacto de Punto Fijo, que durará 4 décadas. Es la Constitución de 1961. El poder político se ejerce mediante representantes. Formalmente, la legitimidad del poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes. Únicamente el voto universal y secreto es el mecanismo único de participación política. En la democracia representativa venezolana, una pérdida total de control. Una pérdida total de control de los ciudadanos sobre las instancias políticas que finalmente decidían las condiciones sociales de vida de las grandes mayorías. Con la Constitución del 99 se presenta, y es muy importante esto, una ruptura paradigmática con el orden sociopolítico anterior. Es decir, si existen diferentes formas del sistema político que a través de nuestra historia le hemos ido modificando, cambiando, superando. Si con nuestra Constitución de 1810, la formulación de política y la selección de finalidades en la construcción de esa nueva república, sí, estaba en manos de una minoría, pero era la superación del modelo monárquico, del modelo absolutista, en que las reglas, las normas, la regulación, la construcción de la sociedad estaba en manos del monarca. Nosotros, con la Constitución, nuestra Constitución de 1810, superamos y dimos un salto hacia adelante. Igual con nuestra Constitución de 1819, igual seguimos adelante con un retroceso con la Constitución de Guzmán, y así paulatinamente hasta llegar a la Constitución de 1947, que por primera vez se da una democracia universal en la cual las mujeres tienen derecho al voto. Adelante, atrás, retroceso, la Constitución de 1954, pero quiero llegar aquí, a la Constitución de 1961. La Constitución de 1961 es una Constitución democrática, pero una Constitución democrática representativa, indirecta. Y frente a esta Constitución, en que la selección y las finalidades eran tomadas por una élite formada por lo que se conoce el Pacto de Punto Fijo, que era una élite entre políticos, empresarios, fedecámaras y obispos, la Constitución de 1999, producto de la promesa electoral del comandante Chávez, pasó de una democracia directa a una democracia semidirecta. Y no pudimos avanzar más, no pudimos cambiar esa forma de organización política, de elaborar las políticas, repito, de elaborar el derecho que prescribe y regula las relaciones y las interacciones sociales. No se pudo avanzar porque las correlaciones de fuerza en ese momento en la Asamblea Nacional no eran posibles para avanzar. Recordemos que era una asamblea, puedo decir, en la que tenía fuerte presencia también la derecha. Pero quiero decir esto, ¿por qué? Porque recordemos que vamos hacia una reforma constitucional y el salto sería que nuestro sistema político debe pasar de una democracia semidirecta a una democracia directa en que la formulación de política esté en manos de las grandes mayorías. Entonces, decía que la Constitución del 99 se da un importante salto cuantitativo. La democracia seguirá siendo en parte representativa. La participación ciudadana será protagónica. Se propone una forma de democracia como posibilidad real de participación deliberativa. La Constitución de 1999 expresa por primera vez en la historia constitucional de Venezuela una forma de democracia protagónica.
en que los ciudadanos tienen mayor participación en la toma de decisiones políticas que la otorga tradicionalmente, la política que la otorgaba tradicionalmente, no la otorgaba tradicionalmente la democracia semidirecta. El modelo constitucional del 99 nos propone una democracia semidirecta de base con dispositivos de participación representativa, pero también una democracia representativa directa. Aquí encontramos un modelo democrático de participación protagónica, orientado a la conformación de las grandes mayorías nacionales, participación amplia, articulada entre sí. Avisoramos ya una democracia popular, inclusiva y comunal, en la cual los ciudadanos deciden las políticas públicas que les concierne, sin representantes de por medio. Todo esto basado en el principio de participación popular, concepto tipificado en nuestra Constitución Nacional. Podemos ver en nuestra Constitución cómo se habla de participación protagónica. Podemos ver cómo en nuestra Constitución existen instrumentos jurídicos de participación directa al lado de las participaciones representativas. Hay realmente una superación del Estado liberal, de la democracia representativa. Con la participación protagónica de los ciudadanos, nos transformamos en participantes activos en las tomas de decisiones públicas. Aquí lo que está planteado es la socialización del poder. Aquí lo que está planteado es la democratización del poder en el ámbito jurídico político. Recordemos que el 15 de enero del 2025, en el mensaje anual a la nación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Mono, propone una gran y poderosa reforma en la Constitución para profundizar, ampliar la democracia política en el país y definir el perfil de la sociedad a construir y caracterizar las bases de una nueva economía. Los 4 puntos de la necesaria reforma constitucional son los siguientes. 1, en primer lugar, la creación del poder comunal que se uniría a los 3 niveles de gobierno ya existentes, el nacional, el regional y el municipal. El poder comunal será el nuevo eje fundamental del Estado. Segundo, establecer los valores y los principios bolivarianos que guiarán una sociedad más justa y más humana. La creación de un nuevo modelo económico diversificado y no dependiente. Y todo esto se debe actualizar en los términos jurídico-políticos en todo el ámbito constitucional. Aquí, en esta exposición, voy a centrar la reflexión sobre el primer punto, que es el objeto de una necesaria reforma constitucional. El presidente Maduro propone como necesaria, 25 años después de su promulgación, una democratización social y política más profunda del Estado y del sistema político venezolano. En verdad, la Constitución del 99 había anunciado una nueva visión, perspectiva democrática, la democracia protagónica y participativa como sistema de gobierno popular. Para profundizar la democracia política en nuestro país es necesario una reforma constitucional para establecer una participación directa en las tomas de las decisiones públicas. ¿Cómo establece el artículo 24 de la Ley Constitucional el Plan de la Patria, que señala como necesaria la transformación revolucionaria del Estado para la irrupción definitiva del Estado popular, participativo y comunal, garantizando el control popular de las transferencias de competencia para el combate a la ineficiencia, al burocratismo y a la corrupción, de la participación plena del pueblo organizado en la planificación, acción, seguimiento y control de la gestión conjunta pueblo-gobierno. En este nuevo contexto es necesario entonces seguir reflexionando y preguntarnos ¿a qué punto del proceso de cambio empezaba hace 125 años? ¿Cómo seguir construyendo una nueva forma de gobierno y de Estado que organice la sociedad venezolana a partir del concepto de participación protagónica? De nuestra visión constitucional, ¿cómo seguir construyendo una democracia y una sociedad participativa y protagónica? Necesitamos seguir construyendo una nueva institucionalidad democratizadora. Después de 25 años
hemos adquirido como pueblo la madurez política e ideológica para seguir trabajando, para seguir en este trabajo de repensar la actualidad y la democracia en estas condiciones actuales y sobre todo elaborar perspectivas de acción. Es necesario tomar conciencia porque cada uno de nosotros tiene que participar en la construcción de esta estructura desde la base. Yo estoy ya trabajando en los consejos comunales, pero tenemos que tomar conciencia que no estamos jugando. Lo contrario sería caracterizar nuestro país como se está llevando a cabo en todos los países del bloque atlántico. Es decir, que la política solamente la formulan las corporaciones, las transnacionales y las multinacionales. Ejemplo, ¿ustedes creen que el Parlamento Europeo quien toma decisión? No, esas decisiones, esa formulación de política viene en manos de una minoría, viene en manos de una tecnocracia y de una plutocracia. ¿Ustedes creen que en los países de América Latina la democracia se toma en los sistemas representativos y parlamentarios? No, las tomas de decisiones están fuera de la frontera. Y nosotros como venezolanos no podemos permitir que se meta en nuestra propia agenda. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Y la importancia que debemos entender es que mientras el mundo occidental va hacia la posdemocracia, Venezuela va en sentido contrario, construyendo una democracia popular. Muchas gracias. República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, en nombre del magistrado Luis Fernando Damianis Bustillos, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se les anuncia que damos por concluido el conversatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el contexto global de la época. Muchas gracias, muy buenas tardes.